Buenas noches, qué bueno es saludarles en este momento desde la ciudad de Valledupar, República de Colombia. Les saluda el pastor Ciro Antonio Santiago López del Ministerio CEGES, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Es un placer dirigirme a ustedes en esta hora para compartir la palabra del Señor. Hemos estado en los días anteriores compartiendo sobre el Evangelio de Juan y vamos ya en el capítulo 7. Le damos la gloria a Dios por este estudio que hemos hecho, que estamos haciendo, donde Dios nos ha estado hablando de una manera maravillosa a nuestro corazón. Y en esta hora vamos a estudiar el capítulo 7, los versos 19 al 24. Y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a orar por un momento para pedirle que nos ayude y que sea Él quien predique en este momento. Únase conmigo en oración. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites hoy escudriñar tu palabra, Señor. Y sé que en este rato que vamos a estar, Señor, compartiendo tu palabra, tú nos vas a abrir el tesoro de tu palabra. Tú nos vas a revelar tu palabra, Señor. Y tú nos vas a equipar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo decreto que mientras compartimos tu palabra, Señor, tú harás milagros, señales y prodigios en todos los que vean este video, Señor, escuchen esta palabra. Decreto que los enfermos serán sanados, el leproso curado, el paralítico levantado, el muerto resucitado, el ciego verá, el sordo oirá, el mudo hablará, el endemoniado será hecho libre. Decreto que en este momento toda cadena de maldición se corta en el nombre de Jesús, y todo el que esté en cárceles espirituales hoy obtiene libertad en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, el que está triste, Señor, se gozará, Dios de la gloria, porque en este momento tú estás poniendo un manto de gozo y de alegría. Aquel que está preocupado, tu paz hoy, Señor, cubrirá su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que está entristecido, Señor, hoy tú cambias esa tristeza en alegría, en gozo, en baile, en danza. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú compartiendo la palabra, que seas tú predicando, Señor, porque tú eres el dueño de la palabra y tú eres el único que sabe cómo transmitirla. Úsame, Señor, en este momento. Que nunca de mi boca salga una palabra que no venga del cielo. Y lo que tú pongas en mi lengua, Señor, eso hablaré en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 7, versos 19 al 24. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. El ministerio del Señor Jesús
en este momento sigue en toda su cúspide y en toda su popularidad. Pero una cosa es de entender que hay una gran diferencia entre el ministerio de Jesús y una gran diferencia entre lo que era el ministerio que ejercían los líderes espirituales de aquel tiempo. Y la diferencia era que Jesús buscaba glorificar al Padre, más los judíos, más los líderes espirituales de aquel tiempo buscaban ser glorificados ellos ante los hombres, buscaban los aplausos de la gente, buscaban la gloria para ellos y no para Dios. Y en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, muchos de los que predican la palabra del Señor andan con este espíritu de los fariseos y de los escribas, buscando aplausos, buscando reconocimientos, buscando muchas cosas menos darle la gloria a Dios. Yo he entendido que el ministerio que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado y todo lo que tengo ha venido de parte del Señor, que nada tengo que sea mío, todo le pertenece a Dios. Y no entiendo por qué muchos que han sido también llamados por Dios se creen los dueños de los dones, se creen dueños del ministerio, se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de la unción, cuando todo eso le pertenece al Señor. Ahora, entre más grande sea nuestro ministerio, más sencillo debemos ser y debemos darle a Dios toda la gloria, porque si algo sucede en nuestras congregaciones es porque Dios lo ha hecho, no nosotros los humanos. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, somos el canal por el cual Dios obra en la vida de mucha gente. Si sucede un gran milagro en la iglesia, una gran sanidad, si un sordo oye, si un mudo habla, si un ciego ve, si un muerto resucitado, no es nuestro poder, es el poder de Dios actuando a través de nuestra vida. Entonces, cuando yo reconozco que no soy yo, sino Dios el que obra, yo necesariamente tengo que darle la gloria a Dios. Dios me llamó para que le dé la gloria en todo, para que reconozca que no soy yo, sino la gracia de Dios actuando en mi vida. Y te hablo a ti que has tenido un llamado del Señor. No te creas como aquel burrito que llegó un día donde su mamá y le dijo: mamá, vengo a decirte una cosa. Cuando entraba a Jerusalén todo el mundo me aplaudía y pusieron alfombras y pusieron palmas para que yo pasara por encima de ellas. Y no se daba cuenta que no era él al que estaban aplaudiendo, sino al que iba sobre ese burrito. Nosotros también tenemos que reconocer que no somos nosotros, amada iglesia, sino que es el Señor el que nos usa, que es el Señor el que hace todas las cosas en la iglesia y aún fuera de ella, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los judíos eran insensibles a esta gran diferencia. Mientras Jesús buscaba la gloria del Padre, ellos buscaban su propia gloria. Mientras Jesús buscaba dar a conocer el Evangelio que le había sido encomendado, los judíos buscaban aplausos para ellos. Mientras Jesús buscaba exaltar el nombre de su Padre, los judíos buscaban exaltar su propio nombre, porque ellos buscaban agradarse a sí mismos y ellos buscaban la gloria del hombre. Nosotros no tenemos por qué buscar la gloria del hombre. Nosotros tenemos que buscar es que el corazón de Dios, con nuestro trabajo, con nuestra predicación, con todo lo que hacemos, se alegre. Busquemos el que Dios esté contento y satisfecho en el nombre poderoso de Jesús. Por su parte, los judíos no eran insensibles a esta gran diferencia y en su gran odio querían matar a Cristo. Y lo querían matar por una sencilla razón, es que el ministerio de Cristo era totalmente diferente
Y Cristo les escarnó la herida, les mostró su hipocresía y les mostró que estaban caminando por una senda totalmente equivocadas. Amada iglesia que me escuchas, por su parte, lo que el Señor quería era llamarles la atención. Lo que el Señor quería era que ellos reflexionaran para que en ellos se produjera un cambio de adentro hacia afuera, no un cambio externo. Jesús quería que ese cambio en sus corazones los llevara a glorificar a Dios en sus vidas. Amén. El Señor, sin rodeos, los acusa de dos grandes pecados. Número uno, el Señor les está mostrando que ellos no guardaban la ley de Moisés a pesar de todos los esfuerzos por demostrar que sí lo hacían. Ellos violaban la ley, pero ellos querían aparentar ante la gente que sí la cumplían. Amada iglesia. Y lo segundo es que ellos estaban queriendo matar a Jesús. En esto nosotros vemos que ellos, al querer matar a Jesús, estaban desobedeciendo la ley de Dios. Porque ellos sabían que el Mesías iba a venir. Y yo creo en mi corazón, amada iglesia, que algunos de ellos, de los líderes judíos, habían identificado que Jesús era el Mesías. Pero lo querían matar porque querían conservar su puesto, su lugar, su cuestión económica, su autoridad. Ellos vieron como en riesgo, si reconocían a Jesús, su puesto. Nosotros debemos entender que tenemos que someternos a Cristo y que tenemos que amarlo con todo el corazón. Ahora, en el verso 14, nosotros vemos al Señor que Él está hablando públicamente en el templo y está hablando ante una gran multitud, y naturalmente dentro de esa multitud estaban los líderes espirituales presentes y sabían perfectamente que la acusación del Señor de que estaban violando la ley de Moisés era cierta. En un sentido, la multitud también lo sabía. La multitud sabía que ellos eran unos violadores de la ley, que no amaban la ley, que sus líderes estaban violando la ley de Dios. Pero también la multitud percibía el odio que había en las autoridades, el odio que ellos sentían por Jesús. Sin embargo, la multitud reaccionó ante la tremenda acusación de Cristo y reaccionó diciéndoles lo siguiente: amado hermana y hermano que me escuchas, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Verso 20. Y fue una reacción bastante fuerte, bastante, yo diría, inesperada, amada iglesia. Ahora la pregunta, ¿quién procura matarte?, es entendible. Porque tal vez no tenían claro quién iba a matar a Jesús, aunque sospechaban que eran las autoridades. Pero otra cosa era decirle a Jesús, tienes demonio. Y esa acusación era una acusación totalmente injustificada. Injustificada. Jesús nunca ni tuvo ni podía tener demonios porque era un ser santo, amada iglesia. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de que en Jesús estaba manifestando el poder de Dios, porque Él había hecho grandes milagros, grandes cosas, cosas que ninguno había hecho, cosas que ni siquiera el demonio puede hacer, porque el demonio es un ser limitado.
Cuando Moisés hizo grandes milagros y proezas frente a Faraón, los hechiceros trataron de imitar el poder de Dios. Y solo pudieron imitarlo en 3 veces, si no estoy mal. Después no pudieron imitar más el poder de Dios, porque el poder de Dios está por encima de todo y de todos y de todas las cosas, amada iglesia. Ahora, esta acusación de demonio tienes, podríamos suavizarla alegando que era un sinónimo de estás loco. Porque en Juan capítulo 10, verso 20, dice la palabra del Señor, muchos de ellos decían, demonio tienes, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Esa palabra fuera de sí me está hablando de que ellos le decían, está loco, está demente. Pero escúchame, los locos eran otros, porque el que estaba bien cuerdo era Jesús de Nazaret. Así a veces nos tratan a nosotros los cristianos. Son unos locos, son unos aleluyas, son unos hacen demasiada bulla. No, amada iglesia, amado oyente, amado televidente, los más cuerdos somos nosotros, porque hemos puesto nuestra confianza, hemos entregado nuestro corazón al Señor, al Dios de la gloria, al Todopoderoso. Aleluya. Cristo vive y vive para siempre. Sin embargo, es claro que las autoridades judías querían dar a entender que el Señor realmente estaba endemoniado. Porque en Juan capítulo 8, que lo vamos a tocar más tarde, en otra ocasión, si Cristo no ha venido y si aún estamos en la tierra, en los versos 48 y versos 52 dice, el verso 48, respondiendo entonces los judíos les dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mire qué tremenda acusación. Una acusación totalmente fuera de cualquier pensamiento equilibrado. Cuando le decían, eres samaritano, le estaban diciendo, oye, tú practicas la hechicería, tú eres un brujo, tú eres un idólatra, tú vienes a engañar a la gente con tus artimañas de hechicero. Pero Jesús no era eso. Jesús era, fue y es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel. Y tienes demonios. Es que mire, cuando uno le habla con la verdad a otras personas, la persona va a tratar de taparnos la boca porque le estamos diciendo la verdad con blasfemias y mentiras. Y el verso 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. No, los de que tenían demonio eran ellos, no Jesús. Abraham murió, escúcheme bien esto, y los profetas, Abraham y los profetas. Y tú dices, le está diciendo la multitud, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora, los judíos han entendido perfectamente que la pretensión que late en la afirmación de Jesús, a saber, que Él confiere vida eterna, eso para ellos confirmaba que tenía una posesión demoníaca. Pero no es así. Nosotros hoy en este siglo XXI entendemos que Jesús es el portador de la vida eterna y que todo el que cree en Él tiene vida eterna, que todo el que ama la palabra de Dios y cumple con los mandamientos tiene vida eterna. Jesús dijo, aunque estén muertos, vivirán. Jesús dijo, yo soy la vida, Él es la vida y toda la creación, escúchame, está impregnada de Dios, está impregnada de la vida. Nosotros estamos respirando porque Dios nos ha dado vida, porque Él es vida. Y todo lo que hoy está vivo porque Dios vive
porque Él es quien nos da la vida, amada iglesia. Ahora, un hombre que asegura poder dar vida eterna con su palabra, no puede ser en modo alguno una persona normal, puesto que se atribuye una facultad que solo le compete a Dios. Es que Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios Hijo. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Sin Él nada de lo que fue creado fue hecho. Él tiene el poder para dar vida. Él tiene el poder para quitarla. Mire, Él tiene tanto poder que Él mismo dio su vida. Dijo, yo doy mi vida, pero tengo poder para tomarla de nuevo. Él tiene poder para darnos vida, amada iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, si el gran patriarca del pueblo judío hubo de pagar el tributo de la muerte, y los emisarios de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas, también murieron a sí mismos, no cabe duda que en la pretensión hay una valoración excesiva de sí mismo. Jesús se contrapone de una manera irritante, sin ningún género de duda, a los grandes hombres piadosos del pasado, cuando asegura que quien guarde su palabra no saboreará la muerte jamás. Escúchame, esta expresión, experimentar la muerte, literalmente es la palabra saboreará o gustará. Es una metáfora judía y recuerda el amargo sabor de la muerte. El Señor mostró gran paciencia y sabiduría, porque el Señor ignoró esta reacción. Y me gusta eso porque también nos da una enseñanza bien importante. Nosotros debemos ignorar muchas cosas que nos pueden desviar del propósito por el cual Dios nos ha llamado. El Señor rehusó ser distraído de lo que Él estaba queriendo decir. Y las autoridades judías lo estaban acusando de no guardar la ley del día de reposo, sanando a las personas en el día sábado. Y en su defensa, el Señor Jesús les dice, pero ustedes tampoco guardan la ley del día de reposo. Ilustra su acusación con un gran ejemplo, con un ejemplo bien interesante. Y es este, que está en el verso 22. Moisés os dio la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. La ley de Moisés estipulaba que el varón tenía que ser circuncidado a los 8 días. Pero muchas veces esos 8 días terminaban en sábado. Entonces ellos circuncidaban al niño ese día sábado. Eso mostraba una categórica violación del día de reposo. En el verso 23 el Señor dice, si ustedes permiten a los hombres circuncidar a sus hijos los días sábados, dijo el Señor, ¿por qué se molestan cuando yo sano a un hombre el día sábado? Y aquí hay dos detalles implícitos que el Señor Jesús les estaba diciendo y que vamos a mirarlos en este momento. El primero, los judíos permitían esta infracción de la ley del día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, según el verso 23. Mientras que el Señor, escúchame bien, sanó a un paralítico el día de reposo por una razón mucho mayor, mucho más elevada, amada iglesia, para cumplir la voluntad de Dios. Y ahora viene a mi mente lo que el apóstol Pedro y Juan, cuando estaban delante de las autoridades judías, le dijeron, cuando le dijeron, no tienen permiso para predicar en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y ellos le dijeron, miren, nosotros vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo importante para nosotros. Aunque Dios nos ha mandado obedecer las leyes humanas, nosotros no podemos obedecer leyes que vayan en contra de la palabra del Señor.
Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ninguna ley que vaya en contra de la palabra de Dios debemos obedecerla. Y no estoy diciéndole que usted se convierta en un rebelde, no. Por ejemplo, usted no puede aceptar la ley del aborto porque la Biblia condena el aborto. Tenemos que amar la vida y defender la vida. Nosotros no podemos acolitar ese tipo de leyes. Tampoco podemos aplaudir el matrimonio homosexual. Nosotros tenemos que ir en contra de eso, porque la ley de Dios está diciendo que el que se eche con varón debe morir. En el mundo se aprobó que la gente se puede emborrachar, pero nosotros los cristianos sabemos que la Biblia dice que todos los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Hay leyes en la tierra que nosotros como iglesia no debemos cumplir porque están violando la palabra de Dios. Amén. Y lo segundo, los judíos permitían esta infracción de la ley del día de reposo para cortar el cuerpo humano y quitar una parte de su piel, o sea, la circuncisión. Mientras que el Señor Jesucristo lo que hizo fue sanar a un enfermo completamente, levantar a un paralítico, pero más que sanarlo, Jesús le dio salvación. Porque yo estoy seguro que ese hombre le abrió el corazón a Jesús, que ese hombre caminó con Cristo, que ese hombre hoy tal vez esté allá en el paraíso esperando que nosotros también lleguemos un día. Amada iglesia, ¿acaso no era más importante la salvación que guardar un día? Y hay una gran guerra en el mundo. Hay gente que dice que tenemos que guardar el sábado, otros dicen que tenemos que guardar el domingo. Pero yo te digo algo, Jesucristo es nuestro día de reposo. Tenemos que obedecerlo, tenemos que amarlo, tenemos que adorarlo, tenemos que vivir cumpliendo su palabra y tenemos que vivir haciendo el bien, amada iglesia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ahora, el Señor termina su discurso y con esto ya voy a culminar. Termina su discurso diciendo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Las autoridades judías se otorgaron el derecho de andar juzgando a las personas. Y muchos en la iglesia hoy también se creen con derecho de juzgar a los pastores porque predican con camiseta, porque no predican con saco y corbata, porque predicamos con zapatos tenis, porque entonces pintamos la iglesia de X o Y color, o porque cantamos ciertas canciones. No, dejemos de andar juzgando, porque no somos nosotros los que tenemos el derecho de juzgar, sino el Señor, amada iglesia. Ahora, lo que el Señor les advierte y nos advierte a nosotros es que si nosotros vamos a juzgar, nosotros debemos asegurarnos de juzgar correctamente, no superficialmente ni hipócritamente, amada iglesia. El día que vayamos a hacer un juicio, que tengamos los suficientes recursos para pararnos y decirle a la persona: mira, tú estás haciendo mal de esto, con esto y con esto, y tenerle unas bases sólidas y no ponernos a decir cosas que no son realidad, simplemente porque nos dijeron, porque nos parece, amada iglesia. Concluyo con esto. Somos personas que nos otorgamos el derecho de juzgar a otros. Qué fácil a veces es caer en la hipocresía. Dios condena la hipocresía. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué juicio hacemos? ¿Qué juicio emitimos, amada iglesia? Y por encima de todo, debemos recordar que un día nosotros seremos juzgados conforme a como nosotros juzgamos. Jesús dijo: con la misma vara que mides, serás medido. Amada iglesia, te amo en el amor de Cristo y te bendigo en esta noche. Y si alguien me está viendo este video que no ha recibido aún a Cristo en su corazón, te invito para que en este momento le abras el corazón a Jesús y tu nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y te pido que repitas después de mí esta oración: Señor Jesús,
En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amada Iglesia, gracias por este tiempo que has compartido conmigo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que no dejes de orar y de buscar la presencia del Señor. Y nos veremos pronto. Te amo con todo mi corazón. Amén y amén.